les voy a preguntar si observan para ver si, ¿no? Comprobar si están viendo. ¿Ven la imagen? Sí, doctor. Ya, gracias. Muy bien, entonces, en triángulo urogenital, no se olviden que el triángulo urogenital es el triángulo anterior, ¿no? O periné anterior, ¿no? Siempre teniendo presente que el periné nosotros lo definimos como una zona que tiene la forma de un rombo, ¿no? Entonces podemos definirlo, separarlo en dos triángulos, ¿no? Un triángulo anterior y el triángulo posterior, ¿no? El triángulo posterior, ¿no? Que ya lo vimos, que es la región anal, ¿no? Básicamente en triángulo posterior lo que estudiamos es la fosa isquiorrectal, ¿no? Y los componentes de esta fosa isquiorrectal, ¿no? Entonces hay muchos, hay vasos que van por la fosa isquiorrectal, básicamente el paquete vasculo nervioso pudendo interno, que va por el conducto de Alcott, por la fosa isquiorrectal, y estos van a estos vasos y nervios van a originar también los vasos y nervios para la región anterior, para el triángulo anterior, ¿ya? Eh, entonces no se olviden, triángulo anterior. Acá tenemos, por ejemplo, del varón y acá tenemos de la mujer, ¿no? Otro elemento importante es la presencia de esto, ¿no? Que lo tenemos tanto en el varón como en la mujer, que es en la membrana perineal, ¿no? ¿Ya? Entonces nos dice que contiene una plataforma fibromuscular de sostén llamada membrana perineal, ¿no? La membrana perineal. Esta membrana perineal, en algunos textos, la llaman diafragma urogenital. Entonces ustedes leen en un texto que habla, ¿no? Por ejemplo, Hollis les menciona el diafragma urogenital, ¿no? Pero los conceptos modernos ya apuntan a mencionarlo como membrana perineal. Pero esta membrana perineal, que como vemos claramente acá, se extiende desde las ramas isquiopubianas y tiene un borde posterior libre, ¿no? Un borde posterior libre que termina uniéndose en la parte central con el cuerpo perineal, ¿ya? Eh, y este borde posterior libre coincide con un musculito que vamos a ver en un momento, que es el músculo transverso superficial del periné, ¿ya? Músculo transverso superficial del periné. ¿Ya? Entonces, esta membrana tiene, cuando era denominado diafragma urogenital, o cuando es denominado así, tiene una hojita poneurótica superior y una hojita poneurótica inferior, ¿ya? Entonces, esta membrana perineal también va a tener esa hojita poneurótica superior e inferior. Estas dos hojitas se unen en el borde libre, también se fijan en las ramas isquiopubianas y en la parte anterior acá se unen pero se engruesan formando una estructura gruesa, ¿no? Que es el ligamento transverso del períneo, ¿ya? Acá, en esta parte. Muy bien. Ahora, ¿qué es el espacio perineal superficial, ¿no? Se encuentra entre la membrana perineal y la capa membranosa fibrosa superficial. Contiene los tejidos eréctiles del pene y del clítoris y los músculos esqueléticos relacionados. Entonces, hay una membrana, hay una poneurosis, hay una fascia que está cubriendo todo esto, que cubre todo esto, ¿ya? Igual acá, ¿ya? Y esa fascia superficial que cubre esto no se continúa hacia la fosa isquiorrectal, ¿ya? Que está acá atrás, sino que va a encontrarse con un musculito acá que es el músculo transverso superficial. Entonces lo bordea y termina uniéndose a la membrana perineal, ¿ya? Esa fascia eh, membranosa superficial es llamada la aponeurosis perineal superficial,
aponeurosis perineal superficial, o llamada también fascia de Coles, ¿ya? ¿Y qué es esa aponeurosis perineal superficial, ¿no? O fascia de Coles, ¿no? Es la continuación de la capa fibrosa o membranosa de Scarpa. Cuando vimos lo que era la pared abdominal, ¿no? El célula subcutánea, la pared abdominal, vimos que esta estaba formada por dos capitas, ¿no? Una capa adiposa y una capa membranosa fibrosa, ¿no? La capa adiposa, recuerden que la denominamos de Camper y la fibrosa de Scarpa, ¿ya? Es esta última, la fibrosa de Scarpa, la que se va a continuar a nivel del perine como fascia de Coles, ¿ya? En cambio, la adiposa, la de Camper, hay en la zona perineal y es así se continúa con el relleno, el tejido celuloadiposo de la fosa isquiorrectal, ¿ya? Es decir, pero la otra no, cierra. Entonces, al cerrar, está cerrando ese espacio, ¿no? Comprendido entre la membrana perineal o diafragma urogenital y esta aponeuros perineal superficial o fascia de Coles, ¿no? Ese espacio comprendido ahí es el espacio perineal superficial, que se encuentra tanto en mujer como en hombre, ¿no? ¿Ya? El espacio perineal superficial. Muy bien. Este espacio perineal superficial también es denominado, en el caso del varón, la celda peniana y en el caso de la mujer, la celda del clítoris o celda clitoroidea, ¿ya? O celda del clítoris, así, ¿ya? Muy bien. Entonces, hemos visto ya cuál es el espacio perineal superficial. Está bien clarito. ¿Qué hay en ese espacio perineal superficial? En esa celda del pene o del clítoris. Vamos a encontrar los tejidos eréctiles, ¿ya? Los tejidos eréctiles, ¿ya? Los tejidos eréctiles y los músculos relacionados con estos, que vamos a ver dentro de un momentito, qué músculos son, ¿no? ¿Ya? Entonces, estos tejidos eréctiles son lo que están viendo acá en el caso del varón, ¿no? El origen de los cuerpos cavernosos, la crura de los cuerpos cavernosos, pegados a las ramas isquiopubianas. En el caso de la mujer, que hay también, ¿no? La crura o cuerpos cavernosos, ¿ya? Eh, hay que tener en cuenta que estos tejidos eréctiles está constituido por tejido conectivo, conjuntivo, eh, fibroso, que presenta trabéculos que van a delimitar celdas vasculares, ¿no? Celdas, espacios que se llenan de sangre, ¿no? Como producto de la vasodilatación de los vasos que se encuentran ahí, ¿no? Hay una vasodilatación y estas celdas vasculares se llenan de sangre, lo cual torna turgente y duro a estos tejidos, ¿no? Esto generalmente como consecuencia de un estímulo de tipo parasimpático. No se olviden que la erección es de tipo parasimpático, la eyaculación es simpático, ¿ya? Muy bien, entonces estos cuerpos cavernosos, por ejemplo, en el caso del varón, se van a juntar en el dorso del pene, ¿no? Entonces son dos, ¿no? Acá tenemos un cortecito, miren. Estos dos de acá son los cuerpos cavernosos, ¿no? Que, como les repito, es un tejido que se llena de sangre y por una vasodilatación y el llenado es más rápido que el desagüe, si quieren, ¿no? De que la salida de sangre, entonces hace que el miembro se ponga duro, ¿no? En el caso del varón, representa la erección del pene. En el caso de la mujer, miren, también los cuerpos cavernosos se van al dorso del clítoris. Entonces hay también una erección del clítoris, solo que el clítoris es pequeño, ¿no? No es
no es tan evidente la erección, pero sí hay, ¿ya? Hay que tener en cuenta que el clítoris es como un pene en pequeño, ¿ya? Tiene cuerpos cavernosos, ¿no? Como estamos viendo, con su origen, con la crura, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Ahora, en el caso del varón, había también ¿no? Entonces hemos visto el cuerpo cavernoso, la crura, y tenemos esto que era el bulbo del pene, esta dilatación que es el bulbo del pene, dentro de este espacio perineal eh, superficial o celda, ¿no? Y miren, este cuerpo, este bulbo se continúa como el cuerpo esponjoso, miren, como el cuerpo esponjoso en la parte ventral del pene, ¿no? Y acá lo tenemos, ¿no? Y en su extremo distal se dilataba para formar el glande, se dilataba para formar el glande, ¿ya? Con todas las partecitas que se ha dicho del glande, ¿no? Lo que es la corona del glande, ¿no? Y hay otro elemento que lo están viendo acá en celeste, ¿no? Que es la presencia de la uretra, en el caso del varón, la uretra esponjosa o peniana, que aborda al bulbo no por la parte inferior, sino por su parte superior, después de atravesar la membrana perineal, ¿no? Y de ahí esta uretra esponjoso-peniana discurre por el interior, miren, por el interior del cuerpo esponjoso para pasar, ¿no? Por el glande y llegar al meato, eh, el meato uretral, ¿no? ¿Ya? Y tiene una dilatación en esta zona que se denomina fosa navicular, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta es la vía final, digamos, común para el aparato urinario y para el aparato reproductor. En otras palabras, en el caso del varón, por acá sale la orina, pero también por acá sale el semen y la eyaculación, ¿ya? En el caso de la mujer, también tenemos, miren, un bulbo, ¿ya? No va a ser lógicamente el bulbo del pene, pero acá sí encontramos una diferencia, miren, ¿ya? Está separado, porque esta membrana perineal, en el caso del varón, solo es atravesada por la uretra esponjosa. En el caso de la mujer, es atravesado por la uretra y por la vagina. Entonces, este cuerpo, este bulbo, tiene que estar separado, ¿ya? Entonces, ahí estamos viendo una diferencia, ¿no? Está separado este bulbo y recibe el nombre de bulbo vestibular. Este es bulbo del pene y este es el bulbo vestibular, ¿ya? Entonces, está separado por el pasaje de lo que es la vagina y la uretra, ¿no? Ahora, este bulbo vestibular se va a continuar con esta partecita adelgazada llamada pars intermedia y después se va a continuar con el clítoris, ¿no? Formando una dilatación que se conoce como el glande del clítoris. Entonces, el clítoris tiene un glande, ¿ven? Igual que el del varón. Se dice que las terminaciones nerviosas del clítoris son mayores que las del glande del pene, ¿no? Muy bien. Entonces, estamos viendo, ¿no? Mucha semejanza, ¿no? Es como un pene en pequeño. Acá la diferencia radica en que no va la uretra penea o la uretra en el interior, ¿no? De este glande, de este cuerpo esponjoso en el caso de la mujer. La uretra, en el caso de la mujer, desemboca aparte, no como en el varón, ¿no? Miren, ¿ya? Ahí hay diferencia. Y la diferencia evidente de que están separados, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, hemos visto cómo hay semejanzas y cómo hay algunas diferencias, ¿no? En el caso de la mujer hay estas glándulas de acá, estas glándulas
que están en algunos casos parcialmente cubiertas por el bulbo vestibular y son las glándulas vestibulares mayores o glándulas de Bartolín, glándulas vestibulares mayores o glándulas de Bartolín. ¿Ya? Muy bien, entonces hemos visto todo esto en la celda del clítoris, ¿no? Y lo comparamos con la celda del pene. Muy bien, y acá tenemos, ¿no? El espacio perineal superficial, los tejidos eréctiles, los cuerpos cavernosos, bulbo del vestíbulo, ¿no? Son cilíndricos, uno a cada lado del triángulo urogenital, insertan en el arco púbico, ¿no? Constituyendo los pilares del clítoris y en el caso del varón, del pene, ¿no? Son los pilares, ¿no? O crura, ¿no? ¿Ya? Se dice que en el caso del varón está un poquito más grandes, más desarrollados que en el caso de la mujer, ¿ya? Bulbo del vestíbulo, ¿no? A cada lado de la abertura vaginal, ¿ya? Y se insertan en la membrana perineal, es el equivalente al bulbo del pene del varón. Los extremos anteriores de estos bulbos se unen para formar el glande del clítoris, ¿no? Entonces hay un glande, como les decía, igual que el glande del varón, ¿ya? En los varones, el cuerpo esponjoso es el equivalente estructural a los bulbos del vestíbulo, un glande del clítoris. Es como que fuera vuelvo a repetir, ¿no? Como un pene en pequeño, ¿ya? En pequeño. Entonces, este, este clítoris también tendrá erección. Los cuerpos cavernosos también se llenarán de sangre, ¿no? Durante la respuesta a la excitación sexual hay erección del clítoris, ¿no? Claro, como es pequeño, no es evidente como el caso del varón, ¿no? Que es evidente, ¿no? Muy bien. El cuerpo perineal es esta zona de acá, miren. Esta zona de acá, ¿ya? Exactamente como en el varón. Este es del varón, este es de la mujer, ¿no? Posterior, en el caso de la mujer, aquí al vestíbulo de la vagina. El vestíbulo de la vagina es esta parte de acá, todo esto, ¿no? Y en el caso del varón, posterior al bulbo del pene, acá, ¿ya? Y anterior al ano y al conducto anal. Es un sitio de convergencia de fibras musculares, ¿ya? Es un sitio de convergencia donde convergen algunas fibras musculares, como son el bulbo esponjoso, que ahorita vamos a ver qué músculo es el bulbo esponjoso, el esfínter externo la parte anterior del esfínter externo del ano, la parte anterior del esfínter externo del ano, ¿no? Los músculos transversos perineales, ¿no? Transversos superficiales, que son estos de acá. Todo eso converge para formar el denominado cuerpo perineal, en el cual se inserta la parte posterior medial o borde libre de la membrana perineal, ¿no? Este de acá. Este es el borde libre, ahí se inserta, se fija este cuerpo perineal, ¿ya? Y bueno, esto también, exactamente como en el caso del varón, este cuerpo perineal se fusiona hacia arriba, eh, hacia arriba con los fondos de saco de Douglas, ¿no? En el caso del varón, con el fondo de saco vésico, recto vesical, ¿no? O fondo de saco de Douglas. En el caso de la mujer, el fondo de saco de Douglas, no se olviden que está formado por el fondo de saco recto uterino, ¿no? En el varón, recto vesical, en la mujer, recto uterino. Y ahí hay como un tabique, ¿no? ¿Ya? ¿No? Eh, un tabique, ¿no? En el caso del recto vesical, ¿no? El tabique recto vesical en el caso del varón o recto vaginal en el caso de la mujer. La cosa es que este tabique se fija a los fondos de saco de Douglas, ¿no? Eh,
Bien, esto es para que vean, ¿no? Las fases perineales, el tejido celular subcutáneo del perineo, que es una continuación del tejido celular subcutáneo de la, de la pared anterior del abdomen, ¿no? Tenía una capa adiposa superficial y una capa membranosa, ¿no? Ya les mencioné esto, ¿no? La capa adiposa, que la conocíamos como de Camper, y esta membranosa profunda la conocíamos como la de Scarpa, ¿no? Y acá recibe el nombre de fascia perineal de Coles o aponeuros perineal superficial. Esta es la que les digo, ¿no? Que está cerrando el espacio perineal superficial, ¿no? ¿Ya? Entonces acá lo tenemos, ¿no? Mire, este es esto es para que entiendan mejor lo que es el espacio perineal superficial, ¿no? Miren, lo que tenemos acá es el diafragma, lo que se conoce como diafragma urogenital, ¿no? O membrana perineal. Entonces, todo esto que están viendo acá es el espacio perineal superficial o celda del clítoris, ¿no? Cerrada, ¿no? Esta línea de acá es la fascia de Coles, ¿no? O, eh, paneles perineal superficial, ¿no? Esto que están viendo ustedes acá es el diafragma pélvico, ¿ya? Entonces, ¿y qué vendría a ser esto de acá? Esto no es otra cosa que la prolongación de la fosa isquiorrectal. Esta es la vagina, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta es la prolongación anterior de la fosa isquiorrectal. ¿Ya? Recordemos que esta fosa isquiorrectal, que si bien la vemos en el triángulo posterior, en lo que es la región eh, isquiorrectal, la región anal, tiene una prolongación anterior que precisamente se prolonga hacia el triángulo anterior, yéndose por encima de la membrana perineal. Es decir, esta prolongación, ¿no? Va a tener como piso a la membrana perineal y como techo al diafragma pélvico, el elevador del ano. ¿Ya? Entonces, frente a esto surgen algunos conceptos, ¿no? El concepto, por ejemplo, de espacio perineal profundo. Ya creo que espacio perineal superficial ha quedado claro. No hay ninguna discusión, ¿no? Y es lo que tenemos acá, ¿no? Pero con respecto al espacio perineal profundo, los conceptos clásicos consideraban al espacio perineal profundo aquel delimitado por la hojita superior e inferior del diafragma urogenital. Es decir, hay una hojita inferior acá, una hojita poneurótica inferior y una hojita poneurótica superior. Y en medio había un espacio que estaba ocupado por el músculo transverso profundo, ¿no? Entonces, ese es el concepto clásico de espacio perineal profundo. Era ese espacio, ¿ya? Era ese espacio, ¿ya? Y, por ejemplo, Hollis les va a mencionar, ¿no? Les va a decir, el espacio perineal profundo es este. Pero los conceptos modernos dicen que el espacio perineal profundo es el espacio perineal clásico, este de acá, más la prolongación anterior, ¿no? De la fosa isquiorrectal. En otras palabras, el espacio perineal profundo es todo esto, ¿ya? Podríamos decir que está limitado hacia arriba por la fase inferior del diafragma pélvico y hacia abajo por la hojita inferior del diafragma urogenital o membrana perineal. Todo esto es el espacio perineal profundo. Esos son los conceptos modernos, ¿ya? Modernos. Entonces, los que están leyendo, por ejemplo, Hollis, les va a sorprender, ¿no? Eso. No menciona nada de esto, ¿no? De que esta prolongación
anterior de la fosa isquiorectal es considerado como espacio perineal profundo, ¿no? Bien, todo esto para que vean lo que es la fascia perineal membranosa, ¿no? Ya, esta fascia perineal membranosa, borde posterior de la membrana perineal, aponeurosis perineal media y cuerpo perineal, ¿no? Se continúa con la fascia lata profunda, ¿no? Bien, todo esto ya está explicado. Incluye los músculos isquiocavernosos, bulbo esponjoso, ¿no? Entonces vamos a ver ahora los perineales, ya está definido lo que es el superficial, el profundo, bolsa profunda del perineo, limitado por la aponeurosis perineal media. La aponeurosis perineal media es la hojita inferior del diafragma urogenital, ¿ya? O sea, el espacio perineal superficial, claro, creo que ahí ya no hay dificultad, ¿no? Este espacio perineal superficial que contiene, ya a su momento lo hemos visto, ¿no? Contiene al clítoris y los músculos, al bulbo, el vestíbulo y el músculo relacionado, a las glándulas vestibulares mayores o glándulas de Bartholin, a los músculos transversos superficiales del perine, ¿no? Y los ramos perineales profundos de los vasos pudendos internos y nervios pudendos, ¿no? Entonces, miren, esto ya lo hemos visto. Recuerden, ¿no? El bulbo vestibular, la glándula de Bartholin, que teníamos acá en los, la crura, ¿no? Los cuerpos cavernosos, que teníamos el glande, y los cuerpos cavernosos en el dorso del clítoris, ¿no? Estos tejidos eréctiles se encuentran cubiertos por músculo, ¿ya? Por músculo esquelético. El que está cubriendo, igual que en el caso del varón, está cubriendo acá los pilares, ¿no? Que son la crura de los cuerpos cavernosos. El que cubre eso es el músculo isquio cavernoso. Es muy fácil, ¿no? Isquio por las ramas, ¿no? Isquiopubianas, y cavernoso porque está cubriendo los cuerpos cavernosos, ¿no? Entonces, cubre, ¿ya? Entonces, nosotros para tener que ver esto tenemos que separar levantar el músculo, ¿no? En el caso del varón, recuerden que acá el bulbo del pene se encontraba cubierto por un músculo que es el músculo bulbo esponjoso o bulbo cavernoso, también le llaman, ¿no? ¿Ya? En el caso de la mujer está bien, ¿no? También está cubierto, solo que recuerden que acá está separado, ¿no? ¿Ya? Ya está separado. Entonces el músculo igualito está separado, ¿no? Este de acá vendría a ser el músculo bulbo esponjoso o bulbo cavernoso, igual acá, están separados. ¿Ya? Los músculos están separados. Muy bien. Y acá tenemos el músculo transverso superficial del perine. ¿Ya? Muy bien. Nos dice que también los ramos perineales profundos de los vasos pudendos internos y nervios pudendos, ¿no? Para esto hagamos un pequeño eh, recordatorio, ¿no? De cómo es este paquete, cómo son estos pudendos, eh, paquete vascular nervioso pudendo interno, ¿no? Vamos a... empezamos con, con la arteria, ¿no? La arteria pudendo interna, ¿no? ¿De dónde se origina? ¿No? Esto lo estoy repitiendo en todas las clases para que no se olviden, chicos, ¿no? La arteria pudendo interna se origina a nivel pélvico, a nivel de la cavidad pélvica, en la excavación pélvica, es endopélvico, como rama terminal del tronco anterior de la hipogástrica, ¿no? La hipogástrica o ilíaca interna, ¿no? Da un tronquito anterior y un tronquito posterior. El tronquito anterior va a dar una serie de vasitos, ¿no? Las arterias umbilicales, las
las vesicales, etc. Entonces, las dos ramitas terminales son la isquiática o glúteo inferior, que lo vamos a ver cuando damos región glútea, el miembro inferior, y la otra es la pudenda interna, ¿no? Entonces tiene que salir de esta cavidad pélvica, tiene que salir, ¿ya? ¿Y por dónde sale? Por esa gran abertura que es la escotadura ciática mayor, que ya propiamente no es tanto escotadura, sino es agujero ciático mayor, porque está cerrado por los ligamentos sacrociático mayor y menor, ¿no? Lo cierran, ¿ya? Pero recordemos que este agujero ciático mayor, ¿no? Está ocupado en gran parte por un músculo que lo vamos a ver ahora cuando hagamos miembro inferior, que es el músculo piramidal o piriforme, ocupando gran. Entonces, ¿cómo sale? Atravesando este músculo, no, sale por el agujero ciático mayor, pero recuerden que ahí está el musculito, va por el borde inferior de este músculo piramidal. Entonces, pasa y va a llegar a la región glútea, ¿no? Está en la región glútea, esta arteria pudenda interna. Y va por detrás de un ligamento, que es el ligamento sacro-ciático menor o sacroespinoso, ¿no? Este es el ligamento que se extiende desde el sacro hasta la espina ciática, ¿no? Que algunos lo consideran como una modificación ¿no? del isquiococcigio, ¿no? El otro componente del diafragma pélvico. Bueno, la cosa es que va por detrás de este y por debajo y regresa, pero ya no a cavidad pélvica, sino se va a perine. Entonces, ¿por dónde ingresa? Por la escotadura ciática menor. Ingresa y se mete a la fosa isquiorrectal, triángulo posterior, ¿ya? Por ahí, entonces se mete y se aplica se pega, ¿no? Al obturador interno. Entonces ahí se pega y recordemos que este obturador interno, el cara interna está tapizada por su aponeurosis, ¿no? Y esta aponeurosis va a formar un conductito ahí que es el conducto pudendo o conducto de Alcott. Entonces se mete ese conductito, ¿no? Todo esto es un repaso, lo está haciendo un repaso de toda la vascularización, ¿no? Entonces, una vez que llega y se mete este conducto de Alcott, ¿no? Va a originar la arteria hemorroidal inferior. Entonces, esta arteria hemorroidal inferior va a perforar el conducto de Alcott en sus inicios, ¿no? Del conducto de Alcott. ¿Para qué? Para salir, ¿no? Digamos, del conducto de Alcott y dirigirse en el espesor del tejido celular subcutáneo de la fosa isquiorrectal con dirección hacia adentro y algo en diagonal para alcanzar al esfínter externo del ano, alcanzar este de acá, ¿ya? Al cual va a irrigar. El resto de la arteria pudenda va a continuar por interior del conducto de Alcott hasta llegar a la parte anterior, ¿no? Donde está este músculo transverso, donde va a dar una ramita perineal, ¿no? Perineal transversa que va a irrigar esta partecita de acá, la parte anterior del esfínter externo, ¿ya? Ya va a irrigar la rama transversa y el resto, ¿no? Va a dar una rama perineal que va a irrigar estos músculos, ¿no? ¿Ya? Se mete a la celda del clítoris y da irrigación a todo esto, ¿ya? Hay una rama superficial que va a terminar irrigando la parte posterior de los labios mayores. Los labios mayores hay que considerarlos como el equivalente del escroto del varón, ¿ya? Muy bien. ¿Y qué ocurre con y el resto de la arteria pudenda interna se va a continuar
por este espacio de acá. Por este espacio. Se continúa por acá. ¿Ya? Por la prolongación anterior de la fosa isquiorrectal, por ahí continúa la arteria pudenda interna, después de dar sus ramas perineales, para después terminar como arteria dorsal del clítoris, ¿no? En el caso del varón, perforaba, atravesaba la membrana perineal y daba lugar a una rama vulvar para el bulbo del pene, una rama uretral que seguía a la uretra esponjosa, en el caso del varón, daba una rama profunda o central de los cuerpos cavernosos y finalmente terminaba con una rama dorsal del pene. En el caso de la mujer, da también una rama vulvar para el vestíbulo vulvar, va a dar también una ramita profunda central de los cuerpos cavernosos y una rama dorsal del clítoris. Da también una rama dorsal, ¿ya? Recordemos que son pares, ¿no? Acá hay otro, ¿ya? Muy bien. Entonces, es precisamente ese vasito, la arteria profunda central de los cuerpos cavernosos, la que se dilata y llena las celdas vasculares durante la erección, ¿no? Hay anastomosis, sobre todo entre los vasos dorsales del clítoris, igual que los del pene, los vasos dorsales del pene, con la arteria central o profunda de los cuerpos cavernosos. Entonces, han visto cómo es ¿no? El paquete en este caso estamos hablando de la arteria, ¿no? Lo que vemos, miren, es el nervio, ¿no? Con respecto al nervio, miren, el nervio pudendo interno también tiene un origen, en lo que es pelvis, ¿no? Entonces tiene un origen endopélvico, ¿ya? También tiene un origen endopélvico, ¿no? Se origina del plexo sacro, de las divisiones anteriores de S2, S3 y S4, ¿ya? Entonces, estos forman el nervio pudendo interno dentro de la pelvis, igual que la arteria, tiene que salir de la pelvis. Entonces sale igual que la arteria por debajo del borde inferior del músculo piriforme o piramidal. Por ahí sale, ¿ya? Por ahí sale y llega, igual que la arteria brevemente, a región glútea, va por detrás del ligamento sacrociático menor y retorna, pero no a pelvis, igual que la arteria, sino a perineo, ¿no? Aplicándose al músculo obturador interno, metiéndose en el llamado conducto de Alcott, ¿no? ¿No? En la parte posterior de la fosa isquiorrectal, y cuando está ahí va a originar estos, ¿no? Los nervios hemorroidal inferior, que cruza toda la fosa isquiorrectal para llegar al músculo externo, el esfínter externo del ano, ¿no? Al cual va a inervar. Y luego, en el interior del conducto de Alcott, el nervio sí, sí se divide en dos ramitas, ¿no? Una rama perineal y una rama dorsal, ¿ya? Una rama perineal y en este caso un nervio dorsal del clítoris. En el caso del varón es el nervio dorsal del pene, ¿no? ¿Ya? Entonces, este nervio perineal, ¿no? El nervio perineal, ¿no? Se ubica dentro del conducto de Alcott por debajo de la arteria pudenda y el nervio dorsal del clítoris, ¿no? Que tiene su equivalente al dorsal del pene, se ubica por encima de la arteria, ¿ya? Entonces, este perineal, miren, llega y acá tenemos el músculo transverso superficial del perineo, ¿no? Entonces se va a dividir en un nervio perineal superficial y otro profundo. El profundo ingresa
a la celda, en este caso del clítoris o espacio perineal superficial, y se encarga de inervar estos músculos, ¿no? Y el superficial va a inervar la parte, sobre todo la parte posterior, acá se va un poquito adelante, pero inerva la parte posterior de los labios mayores. Los labios mayores son el equivalente al escroto del hombre. En el caso del varón, inerva la parte posterior de las bolsas escrotales. En el caso de la mujer, la parte posterior de los labios mayores. Y el otro, que se continúa, es el nervio dorsal del clítoris. En el caso del varón, nervio dorsal del pene, perfora la membrana para ubicarse en el dorso del clítoris, ¿ya? En el dorso, lateralmente a los vasos dorsales del clítoris, a la arteria dorsal del clítoris. ¿Ya? Entonces, como ven, esa es la inervación. Hay otros vasitos que también, perdón, otros nervios, como la rama perforante cutánea de S2, ¿no? Y también la rama perineal, ¿no? Del fémuro cutáneo posterior. Estos inervan, digamos, la parte más lateral de la región perineal ya pegadito al músculo, ¿no? Y generalmente va a irrigar, igual que ¿no? El anococcigio, van a inervar, perdón, esta partecita de acá, ¿ya? No el esfínter externo. Muy bien, como ven, es muy parecido a el caso del varón. Esto ya lo explicamos. O sea, antiguo sobre el espacio perineal profundo y el esfínter externo de la uretra, ¿no? Bien, con respecto al espacio perineal profundo ya se explicó, ¿no? ¿Ya? Se decía clásicamente que el diafragma urogenital está constituido, ¿no?, por una fase superior del diafragma urogenital, una fase inferior llamada perineal, membrana perineal, ¿no?, del diafragma urogenital. Ahora ya no se habla de diafragma urogenital, sino de membrana perineal a secas, que tiene una hojita superior y una hojita inferior. Y entre ambas estaba el espacio perineal profundo clásico, donde encontramos una capa muscular que es el esfínter, el músculo transverso profundo del perine, ¿no? Y en el cual, ¿no?, se encontraba inmerso en esto el esfínter uretral, ¿no? Se decía que tenía la forma de un disco, ¿no? ¿Cuáles son los conceptos actuales sobre el espacio perineal profundo? Ya lo expliqué, ¿no? ¿Ya? El profundo, no se olviden que es el espacio perineal clásico más la prolongación anterior de la fosa isquiorrectal, ¿no? Ahora, con respecto al esfínter externo de la uretra, ¿no? En realidad, ¿no? ¿No? Presenta no tiene tanto la forma discoidal, ¿no? Sino presenta una porción superior a nivel del cuello de la vejiga, es como un conducto, miren, como un conducto. Inferolateralmente va hasta las ramas isquiáticas, músculo compresor de la uretra, que tenemos esto, ¿no? Un músculo compresor que tiene así, ¿no? ¿No? Y hay el esfínter uterovaginal, ¿no? Son fibras que vienen así. Aparte de tener la forma de un conducto, tienen así y regresan, como que le forman una especie de asa, ¿ya? Asa. Así es como ya se está viendo actualmente. Bueno, esto es para los conceptos que ya les he explicado, ¿no? Bien, el espacio perineal, 3 pares de músculos, ya también he explicado lo que es el isquio cavernoso, el bulbo esponjoso o bulbo cavernoso también lo llaman, ¿no? Y acá su comparación con el caso ¿no? El clítoris, ¿no? Lo tenemos acá, constituido por 2 cuerpos cavernosos y la dilatación, que es la prolongación de los bulbos
vestibulares, ¿no? Y forma el llamado glande del clítoris, ¿no? Como les decía, el glande del clítoris se ha visto que tiene mayor número de terminaciones nerviosas que en el caso del glande del varón, ¿no? Se estudia la raíz, consiste en dos pilares, ¿no? El cuerpo formado por la parte no insertada de los cuerpos cavernosos, el cuerpo del clítoris, ¿no? Se angula en sentido posterior y se incluye en los tejidos conjuntivos del perineo, sostenido también, que en el caso igual que el varón, por un ligamento suspensorio, pero pequeño, un ligamento suspensorio que va por acá, ¿no? ¿Ya? Entonces miren acá, vamos a ver cómo los labios menores, en el caso de la mujer, van a formar el capuchón del clítoris, ¿no? Todo esto ya lo vamos a pasar para ver lo que son genitales eh, externos de la mujer, ¿no? Esto ya está explicado, ¿no? Igual, ¿no? Miren, el bulbo esponjoso dividido en dos, ¿no? Características superficiales de los genitales externos femeninos, ¿no? Bien, cuando hablamos, vamos a ver acá, cuando hablamos de genitales externos, vamos a hablar de lo que es la vulva, ¿ya? De lo que es la vulva. Entonces, en la vulva nosotros vamos a encontrar lo siguiente, ¿no? Unos rodetes, estos ya son genitales externos, ¿ya? La vulva, ¿no? Vamos a encontrar unos rodetes que contienen incluso tejido adiposo que se conoce como los labios mayores. Estos los labios mayores son el equivalente, digamos, al escroto del varón, ¿ya? Muy bien. Entonces, estos labios mayores se van a unir hacia adelante y hacia atrás, constituyendo hacia adelante la comisura anterior y hacia atrás la comisura posterior u horquilla, ¿ya? Delante de la comisura anterior hay una elevación, ¿no? Que está por delante del pubis, que presenta tejido adiposo. Eso se conoce como el monte de Venus, el monte de Venus, ¿ya? Este monte de Venus presenta gran cantidad de folículos pilosos que van a formar toda la pilosidad que conocemos como el vello púbico. En los labios mayores, también en su cara lateral o externa, también tienen folículos pilosos para los vellos, ¿no? El vello púbico, más no en su cara interna. La cara interna de los labios mayores ya no tiene pilosidad, solo la cara externa. Muy bien, el espacio comprendido entre los labios mayores se llama la rima pudenda, ¿no? La rima pudenda. Muy bien, y dentro de la rima pudenda vamos a encontrar este otro que son los labios menores. Estos labios menores, a diferencia de los labios mayores, son dos repliegues delgados, ¿no? No son gruesos, no tienen tejido adiposo, no tienen pilosidad, ¿ya? ¿Ya? Se unen hacia atrás constituyendo el frenillo de los labios menores, ¿ya? Y hacia adelante se separa en dos componentes. Uno, que lo están viendo acá, que va por el cuerpo del clítoris, ¿no? Por el dorso del cuerpo del clítoris para formar el prepucio o capuchón del clítoris. Y otro que se va por delante para formar el frenillo del clítoris, ¿ya? El frenillo del clítoris. Ahora, el espacio comprendido entre los labios menores se llama la rima vestibular o vestíbulo. En esta rima vestibular vamos a encontrar acá adelante un orificio que es el orificio
de la uretra, ¿ya? Y hacia atrás tenemos el introito vaginal, el orificio de la vagina, ¿no? ¿Ya? Miren, uretra, vagina, glande del clítoris, ¿ya? Muy bien, recuerden que esta uretra está pegada, adosada a la pared anterior de la vagina. Entonces lo que estamos viendo acá es la abertura, la salida. En el caso de la mujer, bueno, lo dicen la mujer virgen, ¿no? La que no ha tenido relaciones coitales con penetración, ¿no? Implique, ¿no? La penetración del órgano copulador, del pene. Si no ha tenido eso, se puede apreciar acá como una membranita, que es el himen. En el caso ya de una mujer que ya ha tenido relaciones, eh, este, este himen ya está desgarrado, ¿no? Dejando unas eh, marcas, unos rezagos, si quieren, ¿no? Llamadas carúnculas mirtiformes o carúnculas himeniales, ¿no? Cuando se ve eso, ¿no? Ya se sabe, ¿no? Que la mujer ya ha tenido relaciones. Ahora, eh, la ruptura del himen recibe el nombre de desfloramiento, ¿no? ¿Ya? Desfloramiento. Eh, Probablemente ustedes cuando hagan, perdón, cuando hagan su serums, ¿no? Les toca hacer sus serums, van a tener que hacer reconocimientos médico-legales, ¿no? Los llaman ahí. Entonces, en algunos casos, reconocimientos médico-legales sobre casos de violación, ¿no? ¿Ya? Eso cuando hagan su serum, porque acá en la ciudad hay médicos especialistas en eso, ¿no? Pero cuando ustedes estén ahí en un pueblito, los van a llamar, ¿no? Para que hagan eso. Entonces, un consejo que les doy, ¿no? El término violación es un término legal. Lo que ustedes deben poner en su informe es lo que hayan, lo que encuentran. Es decir, yo pongo en mi informe, se evidencia desfloramiento reciente, hay lesiones en genitales externos, así, nada más. Porque si ustedes ponen, se evidencia que ha habido violación, que esto, que el otro, si hay juicio, los van a llamar y les van a decir, ¿cómo usted sabe que era violación? Usted ha estado, de repente ha sido consentido, un poco brusca, ¿no? La relación, y ya, ¿no? ¿Me entienden, no? Entonces, no pongamos eso. No pongamos en nuestro informe esa evidencia, que violación, que esto, solo pongan, se evidencia los siguientes hallazgos. Evidencias de desfloramiento reciente, se observan las carúnculas himeniales, ¿no? Recientes, ¿no? Hay lesiones, hay peteques, hay zonas en esta zona, la cara interna de los muslos, nada más. Es lo que ustedes están viendo objetivamente, ¿ya? No se metan otra cosa. Les digo por experiencia, porque tuve un amigo que se metió en un lío, ¿no? Y lo llamaron. Lo curioso es que ocurrió que la persona denunciaba a otra persona por violación, pero después llegaron a un acuerdo, ¿no? Pero como él puso en su informe de que era violación, que no sé qué, lo llamaron, le hicieron pasar un mal rato. Entonces ustedes pongan objetivamente, yo evidencio esto, muy bien, y alguien por ahí le dice, entonces a veces son la muerte, ¿no? Dicen, entonces, ¿usted está asegurando que es violación? No, un momentito, yo estoy diciendo que he evidenciado esto, esto y esto, que hay evidentemente lesiones, pero yo no puedo asegurar si eso ha sido una violación o ha sido una relación consentida y, bueno, un poquito intensa, ¿no? El reencuentro, yo qué sé. Entonces, mi mensaje es el siguiente, pongan lo objetivo, lo que ustedes evidencian, nada más. No se vayan a otros términos que son términos legales, ¿no?
Entonces, la violación es un término legal, implica una relación no consentida a la fuerza y una serie de cosas. Entonces, a veces, ¿no? Por ejemplo, este compañero los llamaba y le decían, ¿no? ¿Cómo usted sabe que ha sido violación? ¿Usted ha estado ahí? No, pero por lo que yo he visto, pero usted ya está firmando algo. En su informe pone que es violación. Entonces, a raíz de eso le pasó a un amigo mío durante el CERUS, ¿no? Entonces, a raíz de eso aprendimos, ¿no? Muchas veces, muchas de estas cosas no nos explican. Nosotros nos terminamos nuestra carrera, nos mandan al CERUS y muchas veces no sabemos estas cosas y terminamos metiendo la pata, ¿no? Y metiéndonos en problemas que no nos competen. Bueno, aparte de la uretra y el introito vaginal, a los lados se encuentran unos conductitos, ¿no? A los lados de la uretra se van a encontrar los conductos de las glándulas eh, paruretrales o de Skene, y a los lados del introito vaginal vamos a encontrar de las glándulas vestibulares mayores o de Bartolino, ¿no? Bien, todo esto ya está explicado. Bien, un poquito para hablar sobre la rotura ¿no? La rotura del cuerpo perineal, que en el caso de la mujer es muy importante, esto para sostener todo esto, ¿no? Del cuerpo perineal, ¿no? Entonces puede haber rotura por un parto vaginal con estallido perineal, ¿no? Para eso no se hace la pelvimetría adecuada, ¿no? Entonces, la pelvis puede ser muy estrecha, una serie de problemas que no solo va a tener para el recién nacido, sino para la madre, ¿no? Va a provocar esto. También puede haber traumatismos e infecciones, hay debilitamiento. Este debilitamiento, ¿no? Generalmente se ve en mujeres, en grandes multíparas, mujeres que han tenido un parto tras otro. Acá en el Perú tenemos grandes multíparas, mujeres que tienen 6, 8 hijos para arriba. Es increíble ver eso, ¿no? Eh, es por parte de nuestra cultura, ¿no? O sea, no hay una educación en ese aspecto y se llenan de hijos, esa es la verdad. Y a veces lo más irónico es que es gente de condiciones humildes los que más hijos tienen, ¿no? Se llenan uno tras otro, uno tras otro. Entonces la mujer está permanentemente de parto en parto, ¿no? Periodos intergenésicos cortitos. El periodo intergenésico es el periodo entre un parto y otro, ¿no? A veces ya nace, tuvo su parto, ¿no? Y a los 6 meses ya otra vez está embarazada, ¿no? Entonces es terrible eso. Es por nuestra cultura, ¿no? Hay mucho, a veces machismo, muchas veces se considera a la mujer como un objeto, ¿no? Entonces, yo lo veía cuando hacía mi serón, ¿no? Había mucho alcoholismo en el pueblito donde yo estaba y muchas veces, producto del alcohol, había relaciones forzadas. Yo no me metía en violación, nada de eso. Pero sí, me evidencia que a veces era un poco... Y hablando concretamente, ¿no? El hombre mareado venía, la cogía a la mujer y tenían relaciones y después embarazada, ¿no? Estos son los prolapsos por debilitamiento, ¿no? De esto, ¿no? Miren, puede ser un prolapso anterior, ¿no? ¿Ya? ¿No? Miren cómo se prolapsa la vejiga, ¿no? Ya, un prolapso posterior también se puede prolapsar, miren el recto, ¿no? Sale, ¿no? Ya, un prolapso de la cúpula vaginal, ¿no? Y en casos extremos, miren, el útero. Uno abre los labios menores y se encuentra con el cuello uterino, ahí saliendo. Terrible, ¿no? Son prolapsos. Entonces, esto hay que repararlo de manera, en algunos casos quirúrgica, ¿no? Bien, la episiotomía es un cortecito que se hace para favorecer la salida de la cabecita del fetito, ¿no?
una episiotomía, ¿ya? Que generalmente se hace medio lateral, nunca acá. Es un corte que se hace, ¿ya? Generalmente se hace en el acme, como dicen, en el momento de una contracción uterina, ¿no? Entonces, en el momento de la contracción uterina, ¿no? Cuando la mujer está con ese dolor, se hace el corte. No entre contracción y contracción, porque en ese momento la mujer no tiene dolor, entonces te le dan corte y la van a hacer patalear a la pobre señora, ¿no? Entonces, en el momento de la contracción, nunca hacerlo en la línea media porque ustedes van a cortar el cuerpo perineal. Lo cortan y lo fregaron. Entonces, siempre se hace así, el cortecito acá, ¿ya? El cortecito, porque si ustedes hacen, lo cortan el cuerpo perineal y la fregaron a la señora, sino que se hace medio lateral, así, hacia un lado, ¿ya? Eso ayuda, evitamos el estallido del periné, que en algunos casos ocurre y cuando estalla es terrible, parece una coliflor y esto hay que armar. En cambio, si se hace este cortecito, ayuda a que salga y lógicamente después se repara esto, ¿no? Mediante una episiorrafia, ¿no? Se repara este corte, entonces se sutura por planos, ¿no? ¿Eh? Yo me acuerdo en el hospital de Delgado, los partos uno tras otro, uno tras otro y después haciendo las episorrafias, ¿no? Arreglando esto. Hay que suturar bien, porque si ustedes suturan mal, le van a dejar de manera simétrica esto, ¿no? Y si suturan mal, de repente hasta pueden dejar una cicatriz acá feíta, ¿no? Aunque no lo crean, eso lleva a veces a problemas. Yo me acuerdo una vez que hicieron una episorrafia, la episiotomía es el corte, la episorrafia, la hicieron mal y estaba todo desigual, ¿no? Todo esto. Y acá se formó una cicatriz feíta. Entonces, cuando esta pareja tenía relaciones, al varón le incomodaba al momento de la penetración, ese abultamiento acá le incomodaba. Y a la mujer fastidiaba y a veces le provocaba dolor. Entonces, llevaba a que las relaciones sexuales no fueran satisfactorias en la pareja y eso llevó a problemas, ¿no? Llevó a problemas. Bueno, poquito, ¿no? Bien, entonces, chicos, hemos terminado todo lo que es periné. Ya mañana arrancamos con lo que es miembro inferior. Bien, vamos a parar la grabación.